que es aplicada al rey y a un sacerdote y al rey. Un concepto pequeño o breve de sacerdote o sacerdocio, para que tengas idea de lo que voy a hablar, es esto. Un sacerdote era aquel o es aquel en el cual en tiempo de crisis o en tiempo de guerra debía o daba dirección. ¿Okay? En el tiempo de los reyes, ahorita voy a explicar un poco. En los tiempos de los reyes bíblicos, todos los reyes tenían que tener sacerdotes a la par de ellos, a un lado de ellos. Y el trabajo de un sacerdote, vuelvo a repetir, era que en el tiempo de crisis o en el tiempo de guerra santa, eran los sacerdotes los que daban dirección al rey y al pueblo. Un sacerdote es el que sabía o sabe distinguir entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Y esto vete grabándotelo para que vayas entendiendo el concepto a lo que vamos a hablar en esta tarde. Un sacerdote es aquel que sabe distinguir entre lo limpio y lo inmundo. Un sacerdote es aquel que bendice o que maldice. Ese es el concepto breve de lo que es un sacerdote en el tiempo de los reyes de la Biblia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 1, y sobre eso vamos a estar hablando hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Yo te voy a pedir en tu casa que tú leas todo el pasaje de el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, porque es muy extenso y yo solamente lo voy a resumir por la enseñanza que yo traigo. O ahora solamente yo quiero que leamos los dos primeros versículos, porque a partir de ahí es donde Dios me dio esta enseñanza para compartirla hoy en esta tarde. Hermano y hermana, se puede llegar a ser rey. Y en el boletín tú puedes leer en la parte de atrás, no sé si lo hizo Gustavo, pero en la parte de atrás yo escribí algo breve referente a lo que es sacerdocio y rey. Y es que cuando hablamos de un rey, nuestra mente física, nuestra mente carnal nos lleva a ilustrar a un rey, o cuando se habla de rey, se habla de riqueza, se habla de joyas, se habla de una corona, se habla de vestidos muy bonitos, se habla de regir con autoridad, con justicia, con injusticia. Eso es lo que llegamos nosotros a pensar. Por ejemplo, yo platicando con el pastor René, él fue a las Islas Canarias, fue a España, y dice que ahí donde están los reyes de España, esta familia que son los reyes de España, dice que de repente a cierta hora de la tarde se empieza a reunir una gran multitud, mucha gente se empieza a reunir, y a él le llamó la atención, y fue ahí donde estaba toda la gente, el montón de gente, y a cierta hora la gente solamente se reúne porque lo que hacen solamente fracción de segundos es de que estos reyes, esta familia de España, los reyes, la familia real, solamente abren la ventana y le dicen a la gente: hola, buenas tardes, y se vuelven a meter. Eso es todo lo que hacen. Pero como son reyes, la gente se amotina, la gente quiere ver, y lo único que hacen, dice, es saludar con la mano y se meten. Entonces, nosotros cuando hablamos de reino, de reyes, tenemos un concepto muchas veces diferente al de Dios. Y vemos cómo a través de la Biblia, los reyes que Dios escogió, ellos tenían que estar, vuelvo a repetir, trabajando con un sacerdote, con un grupo de sacerdotes que eran los que hacían el sacrificio delante de Dios, representando a ese rey y al pueblo. Cuando había pecados, cuando había algo, eran los sacerdotes los que hacían expiación, holocaustos por el pecado de ese pueblo, representando a ese rey, y Dios traía la respuesta. Entonces los reyes sabían que mientras que hubiera un sacerdote en medio de ellos, haciendo holocaustos y expiaciones por los pecados del pueblo, ese pueblo sería prosperado y bendecido. Vamos a estudiar hoy un poco, vuelvo a repetir, de cómo, mi hermano, se puede ser rey. Tú y yo somos llamados como reyes y sacerdotes.
para gobernar. Pero si no hay un sacerdocio en nosotros, no funciona la cosa. Por eso mucha gente en las iglesias tradicionales les gusta ser cabeza, les gusta ser autoridad, les gusta que lo vean. Pero cuando se les pide cuentas de su sacerdocio, no quieren dar cuentas. No hay testimonio. Y ese es un gran problema, vuelvo a repetir, en los días de hoy. Entonces Dios me habla, ya Dios me había dado un estudio acerca, y hoy solamente quiero tocar algo breve sobre la vida de Moisés y de Aarón. Yo quiero que tú leas Éxodo, el libro de Éxodo en tu casa, a partir de cuando Moisés regresa a Egipto y Dios le dice que su hermano lo iba a estar esperando, Aarón, como sacerdote, y que era Aarón el que iba a hablar por él, que iba a usar los labios de Moisés para hablarle a Faraón. A partir de ahí, cuenta las veces que Moisés entró a la presencia de Faraón y no entró solo, sino iba acompañado de un sacerdote que era Aarón. Y el que hablaba a Faraón, quiero que sepas, no era Moisés, era Aarón, el sacerdote. Qué tremendo. Vamos a ver ahorita cómo, vuelvo a repetir, después de que yo lea este pasaje bíblico, dice segunda de Crónicas 24, capítulo 24, versículo 1, dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba o Berseba. Versículo 2: e hizo Joás, que es lo donde yo quiero que tú te enfoques, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Ok? Voy a explicarles un poquito. Joás ha sido el rey más joven de todo Israel. Cuando tenía 1 año, su padre fue muerto y sus hermanos por Atalía. Pero este hombre Joás, o este niño, fue escondido en el palacio real para que no fuera asesinado, para que se siguiera el linaje de David que Dios había hecho promesa. De aquí viene el rey David. Entonces Dios tenía que guardar este linaje, ese es un propósito. Pero este tenía 1 año cuando sucedió eso. Y dice la palabra que él estuvo oculto por 7 años en el templo de Jehová y fue guardado de no ser muerto. Pero ahí el que lo guardó fue un sacerdote, un sumo sacerdote que se llamó Joiada. Joiada es un nombre raro de pronunciar. Este hombre temeroso de Dios, un sumo sacerdote, lo guardó, lo ocultó. Y pasaron 6 años, y a la edad de 7 años, entonces este sacerdote Joiada reunió a los hombres, reunió al linaje del pueblo de Dios, y presentó a Joás como rey delante de ellos, e hicieron celebración y lo coronaron como un rey de 7 años. Él empezó a reinar. Pero escucha, mi hermano y mi hermana, no importa la edad que se puede reinar. Ahora yo quiero que vayas analizando esto y lo vayas digiriendo y lo vayas aplicando a la vida tuya, a la vida espiritual, que es lo que realmente Dios quiere que entendamos. Rey no es alguien que tiene una corona y un cetro y muchas joyas y vestidos que brillen y lucen. Ese no es el concepto que Dios le quiere dar a un rey. El concepto que Dios le quiere dar a un rey es un concepto de reino. Donde hay un reino hay un rey. Donde hay un rey hay una autoridad, un gobierno. Pero esto es de acuerdo a Dios. ¿Ok? Aplícalo a lo de Dios, no lo apliques al mundo. Porque si lo aplicas al mundo hay muchos reyes. Y ese es el concepto que el diablo nos ha hecho creer y pensar, que solamente ese tipo de hombres que están en el poder son los que son reyes. No, mi hermano. Ahorita lo vamos a través de ver de la Biblia quiénes son reyes y cómo se empieza a reinar. Este muchachito de 7 años, a los 7 años fue rey. A los 7 años se puede gobernar. Recuerda que él tenía a un sacerdote que se llama Joiada. Y el sacerdote venía delante de Dios y buscaba la presencia de Dios, la voluntad de Dios, y venía con Joás y le decía: Dios me dice que hagamos esto. Entonces realmente no era el rey el que estaba gobernando, sino junto había un sacerdote que traía la palabra y la dirección de Dios. ¿Sí vas conmigo?
No te desconectes, hermano, porque si te desconectas en el espíritu, no agarras el mensaje. Dios desde el inicio, desde la creación, desde cuando Él hizo al hombre y a la mujer y formó la tierra y todo lo que vemos, en el corazón de Dios había deseo de que la humanidad, el hombre, mujer, imagen de Dios, vinieran a reinar, a gobernar sobre la tierra. Tú lo ves en Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 28, menciona de que hay dos palabras que me llaman mucho la atención. Dice Génesis 1, 26 y 28, dice la palabra: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Versículo 28, ahí está la clave: y los bendijo Dios. Ok, una de las razones por que tú y yo fuimos creados fue para que fuéramos bendecidos por Dios. Les dijo: fructificar y multiplicaos. Multiplicaos, fructificar, pero no es todo. No podemos solamente trabajar y trabajar y trabajar para querer. Si no hay dirección y si no hay un carácter de gobierno en nuestras vidas, si no hay dirección de parte de Dios, tú puedes fructificar y te pueden multiplicar. El pueblo de Israel en Egipto lo hicieron. Dice que la mano de Faraón era duro y ellos se seguían multiplicando, pero como no tenían una característica de reino, no sabían la dirección de Dios. Tú puedes multiplicarte, tú puedes fructificar, pero si no hay un carácter de reino, de gobierno en ti, no hay dirección, no hay sacerdocio, no hay dirección. Dice Dios: sojuzgar y enseñorearse de los peces. ¿Cuál es el sinónimo de sojuzgar y señorear? ¿No es gobernar? Y donde hay un gobierno, hay un rey, ¿correcto? Porque hay un reino. Dios desde un principio quiso que la creación de Él gobernara, reinara, que fuéramos reyes y sacerdotes, pero para Él. El problema es que el mundo nos ha transgiversado y queremos ser reyes para nuestro propio bien. Yo primero, después yo y al último yo. Por eso tú ves las anomalías que hay en todo el mundo. Puedes ver reyes, puedes ver presidentes. Ellos están en riqueza. Estaba yo viendo un programa en la televisión el otro día acerca de este presidente de Corea del Sur o del Norte. Creo que es del norte o del sur. Bueno, te dejo tarea de eso. Comunista. Hermano, el pueblo viviendo en miseria y este hombre tiene más de 100 limusinas. Ese es un rey, pero es un rey que está mal. No está de acuerdo a lo que Dios especifica. Vamos a ver, hermano, cómo tú puedes llegar a tener gobierno, tú puedes tener autoridad, pero si no tienes un sacerdocio, te puedes echar a perder. Se necesita de una dirección, de un sacerdocio que vaya a la presencia de Dios. Y tú te vas a dar cuenta cómo el rey y el sacerdocio van unidos. Hay mucha gente, voy a repetir, que le gusta ser cabeza, le gusta estar en eminencia, le gusta que lo reconozcan, pero no les gusta ser sacerdotes, no hay sacerdocio en ellos. Y hoy vamos a descubrir que dentro de nosotros, dentro de ti y de mí, se necesita un sacerdocio y un reinado para poder gobernar. ¿Cómo empezó Dios? Vamos a la siguiente versículo, Génesis capítulo 8. Estoy dando un poquito rapidito, pero tú ve haciendo apuntes porque van a salir bastantes apuntes. Solamente voy rápido. Génesis 8:20, tú lo puedes leer en tu casa, solamente te estoy guiando. Mira, vamos a ver aquí algo de un hombre que agradó a Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo es importante el sacerdocio para poder agradar a Dios y poder gobernar. Lo que busca Dios, hermano y hermana, es en la cabeza de hogar, en el hombre, que todo hombre sea sacerdote. Hello. Todo hombre tiene que ser sacerdote, hermano. Todo hombre, porque es la cabeza, es el representante. Es lo que Dios busca, que seamos sacerdotes. Mira este hombre, Noé. Y edificó Noé un altar. ¿Qué hay en un altar? ¿O quién es el que hace el altar? ¿Quién es el que procura el altar? ¿No es el sacerdote? Cuando tú escuchas de altar es porque hay un sacerdote. Y Noé dice que edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién es el que hace el holocausto y el sacrificio en el altar? ¿No es el sacerdote? Vemos que desde el inicio
lo que pasó con Noé y cómo Dios se agradó. Acuérdate que en el tiempo de Noé lo que sucedió, lo que pasó. Aquí ya Noé es salvado. Aquí ya Noé salió del arca. Ya estaba todo destruido. Y lo primero que hizo Noé para subsistir, para sobrevivir, para seguir agradando a Dios y bajo su voluntad, era esto que él tenía que hacer: sacrificio y ofrecerse como un sacerdote. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y olió el Señor, o sea, nuestro Dios, olió olor de reposo. En tu Biblia dice olor agradable, creo, ¿verdad? Olor grato. Mira, yo te digo, hermano y hermana, de acuerdo a esta palabra, de acuerdo a lo que estamos viendo históricamente, lo que hizo Noé, levantar un altar para Dios, la pregunta es: ¿le agradó a Dios, sí o no, lo que Noé hizo? Le agradó, porque él tomó el lugar de un sacerdote delante de la presencia de Dios. Y de ahí tú sigues viendo lo que aconteció para Dios. Dios te quiere romper las estructuras de religiosidad. Dios te quiere romper tu pensamiento de aquí, de que yo soy el sacerdote. Yo le decía a mis hermanos el lunes pasado cuando venimos a orar: te tiene que romper Dios esas estructuras, esos pensamientos. Porque el pueblo de Israel, por eso se escribió el libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento de repente tú apareces con el libro de Hebreos y parece que le está hablando al pueblo de Israel. ¿Cómo en el Nuevo Testamento, si Cristo ya vino, ya fue sacrificado? ¿Y por qué habla de Hebreos? Así se le llamaba al pueblo de Israel. Pero es porque el pueblo de Israel, hermanos, en el Nuevo Testamento, la iglesia en Cristo no entendía, aunque habían aceptado a Cristo, aunque reconocían el poder de Cristo y la sangre de Jesucristo, pero aún estaban viviendo, accionando, haciendo sacrificios, holocaustos, como en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ven tantito Mario, en el Antiguo Testamento, cuando una persona, hermanos, venía delante del rey, esta persona era una persona que había pecado, él había cometido pecado delante de Dios, y venía delante del sacerdote, traía un corderito, traía una borreguita, traía lo que fuera, y venía delante del sacerdote, le entregaba el sacrificio, agarraba al sacerdote el pecado de él, representando la ofrenda, y lo sacrificaba. Y esta persona que traía el sacrificio se iba y volvía a hacer su estilo de vida, lo mismo. Él ya pagó, solamente trajo el pago, pero él seguía haciendo lo mismo. En la iglesia, aunque somos en Cristo, aunque sabemos que Cristo ya pagó por nosotros y que Él es el sacerdote, el que entró una vez por siempre al lugar santísimo, pero igual seguimos haciendo los mismos ritos. Venimos cada domingo, salimos. Este es el templo. Hermano, yo quiero que cambies conceptos. Este no es el templo eres tú y soy yo. No es el lugar, porque igual si tú estás pensando en el lugar, te quedas como estás. Yo aquí soy sacerdote, solamente aquí, pero bajándome ya no soy sacerdote. No es el lugar, me dijo Dios, sino es la posición donde Dios te ha puesto. Quiere decir que tú eres sacerdote aquí, como eres sacerdote allá afuera, y eres sacerdote donde tú te muevas. Y que la responsabilidad, como la tengo yo aquí, la tienes tú. Y no es el lugar, vuelvo a repetir, pero es para que tú sientas la posición que Dios. Lo que pasa es que aquí me ven cada 8 días a mí, pero vete tú en la posición mía. Tienes aquí un pueblo, tú eres sacerdote, no solamente por este lugar, sino al salir de este lugar. Que la responsabilidad tuya es delante de Dios hacer lo que Noé hizo, y edificó Noé un altar al Señor. Ese es el trabajo de la primera persona que se sienta aquí en la banca. Tuyo. Si Dios quiere que llegue el olor grato a ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un altar. Tienes que preparar un altar y servirle al Señor, agradarle al Señor. Representación de sacerdote aquí, pero no es el lugar, es la posición. Donde tú te paras es la responsabilidad de Dios. Y solamente hay unas cuantas personas, pero no son las personas, sino es la posición de lo que Dios quiere enseñarles a cada uno de ustedes. De que no es el pastor. El pastor es el que ayuna, el que ora, el que predica, el que enseña. Él es el que tiene que guardar el testimonio, solamente él. Mira a los hijos del pastor, mira a su esposa, mira aquello. No, mi hermano, igual. La responsabilidad, vuelvo a repetir, no es mía, es tuya. Y no es un día,
No es un domingo, es todos los días. ¿Tú quieres ver la mano de Dios? Hay que hacer lo que Dios está diciendo, gracias, lo que Dios está pidiendo. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en su vida? Yo quiero ver la mano de Dios en mi vida. Yo me tengo que esforzar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no es el lugar, vuelvo a repetir, porque igual vas a decir, oh, entonces me paro ahí. No, es la posición que Dios te ha entregado. Dice la palabra que Joás empezó a reinar a la edad de 7 años. Me llama mucho la atención en el versículo 2, que todo fue bendecido, todo fue prosperado, mientras que Joiada vivía, era sacerdote. Vamos a leer, traigo bastantes versículos bíblicos. Vuelvo a repetir de esto que hizo Noé. Me llama mucho la atención el versículo 2 de 2 de Crónicas 24. Dice que hizo Joás, el rey, lo recto en ojos del Señor todos los días, de Joiada, el sacerdote. ¿Cuántos quieren hacer lo recto delante de Dios? Necesitas dejar que el sacerdocio que está dentro de ti viva dentro de ti. Porque ahorita vamos a ver la historia cómo cambió. Mientras que este sacerdote que amaba a Dios servía al rey Joás de 7 años, el rey caminó y dice que gobernó 40 años. Pero llegó un momento de su vida que el sacerdote se envejeció y murió. He ahí el problema. Murió. Cuando el sacerdote muere, el sacerdocio muere en nuestra vida de gobierno y no ponemos, lo dejamos morir, hay un problema, que tendemos a apartarnos de la presencia y de la voluntad de Dios. Esto es una enseñanza, no es una predicación. Esto es para que lo digieras despacio en el espíritu. Tengo bastantes versículos bíblicos que Dios me mostraba, me enseñaba a través de la importancia de esto. Si tú, mi hermano y mi hermana, analizas y digieres este concepto en tu vida, porque yo soy mexicano y yo soy macho y en mi país el que manda es el hombre. Delante de los ojos de Dios, si no tienes un sacerdocio, aunque seas macho y aunque tengas el bigote de Pancho Villa, no va a funcionar la cosa. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, mi hermano, vamos a seguir. Mira, ¿qué es lo que Dios quiso con esto del sacerdocio y de reyes en nuestras vidas? Mira lo que dice Éxodos capítulo 19 versículo 6. Dice la palabra lo dice, Dios le dice al pueblo que estaba siendo sacado, le dijo: vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira, te lo voy a desglosar un poquito. En un reino que hay un rey. ¿Okay? En el reino hay un rey. Y dice Dios: seréis un reino, reyes, pero también sacerdotes. Si hay un reino donde hay un rey y un sacerdote representando a un pueblo delante de Dios, igual, te voy a hacer como las cuentas: 1 más 1 igual a 2. Si hay un reino más sacerdocio, igual a que habrá gente santa. Si hay un rey más sacerdote, igual a gente santa. Ese es el concepto que Dios quiere contigo y conmigo. Amén. ¿Estás de acuerdo, iglesia? No lo estoy sacando yo. Mira, ese es el anhelo de Dios, de que seamos reyes, sacerdotes, santos a la presencia de Él. Por eso yo hice pasar a la gente aquí, para que entiendan el concepto de lo que es ser rey y sacerdotes, no en el lugar, pero en la posición donde Dios te tiene. Quiere decir que en el trabajo, donde tú estés, donde tú andes, tú eres rey y sacerdote. Tú eres gente santa ante los ojos de Dios. Que no solamente los domingos, que los domingos como que estás orando, pero nada más pero no estás orando. Como que haces como que estás orando y alabando al Señor, pero no, es todos los días. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Yo no te lo digo, no te enojes conmigo, la palabra de Dios lo dice. Por lo tanto,
Si tú has pensado que solamente con tu carácter de regir y que con tu carácter de hombre o de mujer, que esto y que el otro vas a gobernar, no, hermano, tiene que haber un sacerdocio. Si hay un reino de sacerdote más, si hay un reino donde hay en un reino hay rey más sacerdote, igual a gente santa. Y eso es lo que Dios le dijo a el pueblo de Israel o a Moisés, que dijeran a los hijos de Israel, que se enseñara a los hijos de Israel. Joás, este rey de 7 años que era rey, necesitó de un sacerdote para dirigir un gobierno. Un niño a los 7 años no podía reinar, pero hubo un sacerdote santo que buscó la voluntad de Dios y levantó a este rey, impulsó a este rey. Vemos, hermanos, en la Biblia, vuelvo a repetir, cómo Moisés tuvo que buscar un sacerdote para entrar a la presencia de Faraón, y el sacerdote fue Aarón, su hermano. Vemos en la historia de Saúl cómo Saúl en un momento quiso ser sacerdote y él quiso hacer sacrificios, y te recuerdas que él hizo un sacrificio cuando Dios le había dicho que se esperara, porque él era un rey carnal. El estereotipo de Saúl comparado con David era un hombre espiritual, un hombre que amaba a Dios. Saúl es un estereotipo de rey, de cristiano carnal. Saúl se regía por lo que veía y por lo que oía, pero no por lo que Dios le decía. David era lo contrario. David se regía por lo que Dios le decía, no por lo que veía. Y Saúl en la carne quiso hacer sacrificio y Dios lo reprendió y le dijo: por cuanto hiciste esto, hoy yo te removeré del reino. Ahora mira la locura de Saúl, los celos de Saúl. En un momento que él siguió a David para asesinarlo, David se fue a meter con unos sacerdotes allá en primera de Samuel capítulo 22, tú puedes leer el capítulo, con los sacerdotes de Nob. Y ahí dice la palabra que Saúl supo que estaba David y envió a asesinar a estos sacerdotes. Y a David le dolió a Dios. Porque Saúl, vuelvo a repetir, hermano, no entendió el concepto de sacerdocio, tuvo celo y asesinó a los representantes de Dios, y le costó caro su vida, su familia y el reinado de Israel. Vemos en la Biblia cómo Salomón empezó bien su reinado, pero cuando él se casa con una hija del faraón, se casó con la religión y tuvo 700 mujeres y concubinas, y ellas desviaron el corazón de Salomón a adorar a otros dioses. Y tú ves el fin de la vida de Salomón: se apartó del sacerdocio. En la vida de José, el patriarca, entró a Egipto con una mentalidad que Dios lo había enviado para conquistar, y se casó con una hija de un sacerdote que servía en Egipto. Se casó con la religión y su corazón fue desviado a hacer o a desviarse de lo que Dios le había mandado a hacer. Con esto quiero que entiendas, hermano y hermana, que qué fácil una persona que está en posición de eminencia, como lo eres tú y como yo. Por eso yo te pasé enfrente, para que tú entiendas, mi hermano, que tú eres una persona en eminencia, no delante de la congregación, sino delante de Dios, y que un error tuyo puede provocar muchos desajustes en la vida de un pueblo, pero también de tu familia. Por eso la traje a usted para ponerla aquí, porque la responsabilidad que usted tiene no es delante de un pueblo, sino es delante de Dios. Y los desajustes que tú hagas como gente eminente a los ojos de Dios va a afectar tu vida, pero también tu familia y un pueblo que te rodea. Por eso muchas veces se pierden las bendiciones, porque no nos enfocamos en el ciclo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Estamos esperando la bendición de Dios, agarramos la bendición, agarramos la maleta y le decimos a Dios: adiós. Dejaste tu puesto de eminencia que Dios te quería, y se te acaba la bendición y venimos como el hijo pródigo a buscar a Dios. Si tú entiendes el concepto, hermano, que Dios te quiere enseñar hoy, de que tú eres un rey y sacerdote para Dios, es sinónimo de que tú eres una persona santa delante de los ojos de Dios.
y que si tú eres santo ante los ojos de Dios, cuando tú hagas holocausto y sacrificio delante de la presencia de Dios, los cielos serán abiertos y la gloria de Dios descenderá a tu casa, a tu vida. ¿Viste? Por eso muchas veces no se recibe la bendición de Dios, porque es cierto, decimos que somos cristianos, que Cristo ya pagó por nosotros, pero vivimos una vida desajustada, no una vida de sacerdocio. Necesitamos ser eminencia, pero necesitamos también la santidad de un sacerdote para venir a la presencia de Dios y recibir la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Tú y yo tenemos un sacerdote en nosotros. La Biblia habla acerca de Melquisedec, un sacerdote que no tiene principio ni fin. Además, este sacerdote, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 18. Esta es una enseñanza, mi hermano y mi hermana, vuelvo a repetir, que te va a abrir muchas cosas a tu vida espiritual. Que no solamente es de que yo soy cristiano y aleluya y gloria a Dios y puedes danzar y brincar y pararte de manitas. No, mi hermano y mi hermana, involucra más que eso. Involucra algo más que eso. Tu espíritu tiene que percibir, recibir lo que Dios quiere para tu vida. Mira, leamos lo que viene en Génesis capítulo 14, versículo 18. Todo el capítulo de Hebreos capítulo 7 lo vas a leer en tu casa, porque el libro de Hebreos capítulo 7 está aplicado a lo de Génesis 14, 18. Lo aplica, lo enseña para que podamos entenderlo completamente. Pero Melquisedec es un estereotipo de Jesucristo. Melquisedec, dice la palabra, que era, además de ser rey, era sacerdote. Hello. Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, no era sacerdote solamente, sino que dice la palabra que era rey y sacerdote. Y Melquisedec es un estereotipo de Jesús. Melquisedec no se le sabía su genealogía, no sabía de dónde venía. Así es Jesucristo. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo que bendijo a Abraham, que era rey y era sacerdote. Dice la palabra del Señor que, por eso quiero que lo apliques y leas Hebreos capítulo 7 y vas a poder entender que ese Melquisedec, el que encontró a Abraham y lo bendijo, era nada más y nada menos que Jesucristo en persona de Melquisedec. Él lo estaba bendiciendo. Y a través, hermano, de ese sacerdote Melquisedec, que es rey y sacerdote, que murió una vez, Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo, nos vino a dar un lugar, un acceso a la entrada del Padre, para que nosotros seamos sacerdotes y reyes delante de la presencia de Él. Dentro de ti, si tú eres una hija y un hijo de Dios, dentro de ti habita un rey, habita un sacerdote a través de Jesucristo. Y tú te tienes que comportar como un rey, como un sacerdote en la presencia de Dios, no solamente en eminencia, no solamente en gobierno, pero también en santidad delante de Él. Tenemos que cambiar muchos conceptos, mi hermano, del reino, porque si tú no tienes el concepto de reino, tú puedes ser sacerdote. Y hay mucha gente religiosa que se viste de sacerdote, pone su carita así, como que no corrompe un plato, pero no toma posesión en el reino. Tú puedes ser un sacerdote religioso. Hay gente religiosa y le dice: Señor, cuando tú quieras, aleluya. Gente religiosa que están queriendo tomar la posición de sacerdote, pero no son reyes porque no saben ejecutar autoridad dentro del reino de Dios. Si tú entiendes, dale un aplauso al Señor. Por eso, si tú entiendes, hermano, lo que es reino, lo que es gobierno. Un gobierno no es un rey que va a andar con su cetro y con su corona y sus vestidos de seda y paseándose, que lo vea todo el mundo, así como Acab, pero no sabe ejecutar órdenes. ¿Viste qué equivocados estamos muchas veces? Un rey es una persona que tiene autoridad. Un rey es alguien que refleja la autoridad de Dios en su vida. Un rey es un gobierno que cuando habla se ejecuta, se dice y se hace. Y si tú dentro de ti hay un rey, Jesucristo, dentro de ti hay un gobierno para ejecutar cosas en el mundo espiritual, mi hermano. Un rey que cuando habla se tiene que decretar y se tiene que hacer, porque es un rey el que está hablando.
y quiere que se ejecuten. Vuelvo a repetir, el problema muchas veces ahora de las iglesias es que hay mucho sacerdocio, mucha religiosidad, mucha gente con caretas de religiosos. Van a la iglesia, levantan la mano, dicen que son cristianos, salen con una Biblia, pero no están ejerciendo lo que Dios quiere que ejerzan: reinado y sacerdocio. Hello. ¿Viste cómo estamos a veces mal religiosamente? Estamos mal. Porque cuando yo les digo, hermano, vamos a ejecutar en el mundo espiritual, es porque Dios ya nos ha llamado, ya Dios nos ha nombrado. Y tú tienes que hablar. Oh, no es que el pastor, yo te hice pasar aquí para que tú veas la realidad, la posición, la eminencia donde Dios te ha puesto. ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un gobierno? Un gobierno ejecuta, un gobierno da órdenes. Oye, hermano, un gobierno no es de que de México se pasan a Guatemala y que el presidente le va a decir: oye, ¿se pueden salir, por favor? Digo, si pueden. No, salte de mis límites, punto. Pero no lo hacemos en el mundo espiritual porque no tenemos el concepto claro. ¿Soy o no soy? Mi hermano y mi hermana, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Y eso no es de que si te duele la cabeza hoy o no te duele, hoy sí, mañana no. No, tú eres un rey, tú eres un sacerdote llamado por Jesucristo. Jesucristo pagó por ti. Él pagó para que tú tomaras esa posición que Él te quiere dar. No hoy, no aquí, sino siempre. Por eso este hombre lee Hebreos capítulo 7 y conoce de Él, porque Él es un estereotipo de Jesucristo. Y Jesucristo está en nosotros. Amén. Yo soy el templo, Cristo, el Espíritu Santo está en mí. No es este lugar, este es un edificio, este es un jacal. Pero yo soy templo. Donde voy yo, va el Señor conmigo. Génesis 14, 18. Le voy a dar unos conceptos más claros de acuerdo al Nuevo Testamento, donde habla de reyes y sacerdotes. Son varios y yo quiero que tú los apuntes y estúdialos. Pero no solamente los veas y los estudies, haz los tuyos, créelo, ora al Señor. Cuando tú le estés leyendo estos conceptos acerca de lo que la palabra dice de ti y de mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer estos conceptos que están aquí en la pantalla. Apúntalos. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hebreo, capítulo 13, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Léelos. El problema, mis hermanos, vuelvo a repetir, de que a veces nosotros no sabemos caminar en el reino del Señor, es porque no tenemos la palabra. Nos regimos por emociones. Y yo te quiero decir algo, mi hermano y mi hermana, y no te vayas a sentir mal, pero el hecho de que un cristiano oiga alabanzas todo el día no quiere decir que sea espiritual. Te lo digo de una vez, eso es emociones. Las emociones son alimentadas a través de la alabanza. No está mal que las oigas, pero eso no significa que ya eres espiritual. Lo espiritual se aplica cuando tú vives una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hay mucha gente que le gusta oír alabanza, está bien, hermano, que las oiga, está bien, peor que oigan a otras cosas, pero eso no significa que tú seas espiritual. Eso no lo significa. Lo que te hace espiritual es comerte la palabra y vivir la palabra y aplicar la palabra. Mira lo que dice la palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, son o somos edificados en una casa espiritual. ¿Y qué? ¿Y un qué? Sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús Cristo. Amén. ¿Quiénes son sacerdotes? Nosotros. ¿Para qué? Para ofrecer ¿qué? Sacrificios vivos, holocaustos delante de la presencia del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, o 15. Así que ofrezcamos. ¿Qué se ofrece? ¿O quién ofrece un sacrificio? Un sacerdote. Ofrezcamos por medio de Él, de Jesús, a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué versión usaste, Gustavo? La sencilla, versión sencilla. Ok, pero se entiende.
Tu Biblia es un poquito diferente, pero es el mismo concepto. ¿Viste que nosotros debemos de ofrecer qué, hermanos? Sacrificio. No es que vas a traer un perrito o un borreguito y ofrecerlo, no. O un marranito, un chancho, no. Tu vida, tu yo, tu ser, como un sacrificio. Ahora, si tú entiendes el sacrificio de Dios, ¿cómo se hacía el sacrificio? No, mi hermano, nos quedamos fritos, cortos. Porque un sacrificio requería de un tiempo, de un momento, de ciertos ritos. No es de que llegaban y se aventaban el burrito y órale, llégale, come. No, requiere otra cosa. Entonces, entender que tú estás en la presencia de Dios como un sacrificio, mi hermano, no es cualquier cosa. El sacrificio que no era aceptable a Dios, olvídate. Eso, tú tienes que creer en eso. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesús, el Cristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Creo que Apocalipsis 1:6, ese es 1:5, ¿verdad? Yo quiero que vean Apocalipsis 1:6. Creo que di mal este versículo. Ahí me gusta lo que habla Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Yo quiero que lo leas porque es bien importante. Yo quiero que te lo repitas esta palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué nos hizo? Reyes. ¿Y qué más? ¿Y sacerdotes para quién? Para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Junto conmigo, Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? Pueblo, iglesia de Dios. ¿Qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Viste? ¿Viste que no solamente la persona que se para aquí con el micrófono es el que tiene la responsabilidad? ¿Viste que dentro de ti hay un sacerdocio y un reinado de parte de Dios? Tú te lo tienes que creer, mi hermano y mi hermana. Tú te lo tienes que creer. Porque un embajador de cualquier país, no importa el país, no importa el tamaño de la persona, pero él es un embajador. Y aunque sea chiquito, aunque sea gordo, aunque sea flaco, aunque sea feo, pero cuando él se presenta y presenta sus credenciales de que es embajador, él es un representante de presidente y se le accede a obedecer lo que él dice, ¿verdad? Porque somos reyes y sacerdotes, somos embajadores de Cristo. Y eso es lo que somos tú y yo, mi hermano y mi hermana. Tú eres un diplomático del reino de Cristo. Di: yo soy un diplomático, créelo. Yo soy un diplomático, mi hermano. Y cuando tú te paras delante de algo, de alguien, y tú le dices que eres un diplomático, eso, hermano, te da responsabilidad y te da prestigio, y tú te lo tienes que creer en el ámbito espiritual. Pero, hermano, puedes decir eso. Yo, pero si es bien chico. Yo, pero si está bien grandote aquello. Yo, tú eres un diplomático, representante del reino de Dios, gobierno. Vamos a Segunda de Crónicas, y con esto cierro. Capítulo 24. Vamos a leer algo interesante en la vida de Joás. Yo quiero que leas todo este capítulo en tu casa para que entiendas más y Dios te muestre y Dios te hable lo que no puedo cubrir por el tiempo en esta hora. Yo quiero que vaya a Segunda Crónicas, capítulo 24. Vamos a ver 2 versículos y con esto concluyo. Listo, Segunda de Crónicas, capítulo 24. Entonces la pregunta, mi hermano: ¿cuántos sacerdotes hay en este lugar? ¿Cuántos sacerdotes hay en este lugar? ¿Viste que no es el sacerdote donde ibas y te confesabas y te daban la hostia? ¿Viste que el sacerdote eres tú? Tú eres sacerdote, aunque seas un poquito cabeza dura, pero eres sacerdote. Aunque la regamos, pero somos sacerdotes. Somos reyes, mi hermano y mi hermana. Somos reyes, somos reyes, somos reinas. Las que son mujeres son reinas y sacerdotistas. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes? Porque si no, vuelves a salir a lo mismo y andas buscando quien ore por ti. Y yo no digo que no se va a orar. Hay un tiempo para cada cosa. Pero todo tiempo, hermana, ore por mí porque me está yendo mal. Hermana, ore por mí porque el diablo me trae del chongo. Ore por mí, ore por mí. No, mi hermano, el que tienes que orar eres tú. Porque tú eres rey y eres sacerdote. Tú eres el que tiene que estar presente, puntual cuando entra alguien que no conoce de Cristo, y eres tú el que va a orar por la persona
y por sus necesidades, porque tú estás en eminencia, tú eres influyente en la presencia de Dios. Ora, hermano, y estamos orando por lo mismo. No, cambia el concepto que tienes. Vamos a ver en la vida de Joás, mientras que vivió el sacerdote Joiada, caminó el reinado de Joás. Pero dice la palabra que llegó un momento que este sacerdote se envejeció, murió. Y como era un sacerdote que agradaba a Dios y hacía todo conforme a Dios, quiero hablarte un poco de historia, pero tú lo puedes ver en los libros de Reyes y de Primera de Reyes, especialmente cuando reyes reinaban y morían. Si un rey hacía lo bueno delante de Dios, dice que ese rey era enterrado conforme a los reyes de Israel. Si ese rey no había hecho reinado conforme a Dios, era olvidado, era enterrado donde su familia, pero no en lugares de los reyes. Este sacerdote que agradaba a Dios y que servía a Dios y que, mira, te voy a volver a repetir, los reyes que servían a Dios y agradaban a Dios eran enterrados, sepultados en un lugar de reyes, pero estos solamente eran los reyes. Pero mira lo que pasó con este sacerdote, el que era agradable a los ojos de Dios. Dice el versículo 15. ¿Estás conmigo? Mira, versículo 16. Este era un sacerdote, Joiada, ¿ok? No era un rey. Pero cuando él murió, mira el versículo 16, dice: y lo sepultaron en la ciudad de David. ¿Con quién? Con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios. ¿Y qué más? Y con su casa. Este sacerdote murió, pero murió conforme a la voluntad de Dios. Él era un sacerdote, pero fue sepultado como un rey. Ahora vamos a ver la vida de Joás. La vida de Joás, cuando muere este sacerdote, se descarrió. Vinieron príncipes a hablar con él y él obedeció lo que los príncipes decían, no lo que el sacerdocio, y se descarrió y empezó a hacer unas de aquellas. Aquel rey que empezó bien, terminó mal. Muere Joiada, viene su hijo Zacarías, el sacerdote, y quiere rectificar la vida de Joás, decirle: ¿sabes qué, rey? Estás haciendo mal. Los principios de Dios que te enseñó mi padre los estás haciendo mal. ¿Sabes lo que hizo este Joás? Lo mandó a asesinar. Joás, hermano, se olvidó que cuando él era un niño de 1 año, Dios lo guardó por medio de este sacerdote. Él se olvidó de aquello, y no solamente murió este sacerdote, sino que Joás desvió su corazón y no le gustó que Zacarías le rectificara y le dijera: estás mal, estás haciendo mal las cosas delante de nuestro Dios. Sino que este rey tuvo celos y lo mandó a asesinar y lo mató. A partir de entonces tú puedes ver la historia, que Dios lo entregó a un pueblo menor que él y lo destruyó. Y la vida de Joás fue una miseria. Y muere el rey Joás. Y mira lo que sucede. Todo lo contrario a la vida del sacerdote Joiada. Joiada, sí es cierto. Mira, versículo 24. De ahí mismo. 24-25. Yo quiero que leas esta historia en tu casa para que tú la desgloses mejor. Versículo 25, segunda de Crónicas 24, dice: y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado. Mira lo que pasó con Joás, después de ser un rey que sirvió a Dios. Lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros ¿de quién? De los reyes. ¿Viste? Cómo a este hombre Joiada, el sacerdote, por ser un hombre leal a la presencia de Dios, dice que cuando él muere fue sepultado como un rey. Y un rey que le falló a Dios y que empezó a desviarse fue sepultado,
pero sin honores como un rey se merece. Interesante para aplicarlo a nuestra vida. ¿Viste qué interesante servir a Dios?